Bienvenidos a Guanaculé, tu espacio barcelonista donde quiera que estés. Y hoy quiero hacer un video un poco más corto porque creo que es muy necesario que nosotros sepamos reconocer ese hedor característico de la caverna y sus relatos que quieren decirnos qué pensar, cómo debemos actuar y hacia dónde tenemos que llevar a nuestro club. Y les parecerá ridículo, pero es que se han activado al 100%. No al 100, al 120%. Ojalá su equipo favorito diera por lo menos un 120%. Pero yo creo que no llegan ni al 100, visto lo visto. Bueno, como diría Álvaro Benito, ex jugador del Real Madrid, ahora lo escuchaba en la radio, el Real Madrid solo es el Real Madrid 3 días al año. Y por supuesto, creo que eso es obvio para todos los que llevamos viendo un fútbol desde hace un buen rato. Que el Real Madrid solo se prepara en su temporada para jugar 12 partidos, 12, 14, los que sea que haya ahora para Champions. Son los únicos que se preocupan de jugar. ¿Se acuerdan de la época de Zidane? ¿Se acuerdan que daban pena en todo lo que jugaban? Salvo la segunda temporada, que sí reconozco que esa temporada fue de mucho vértigo, sí tenían una idea definida, transiciones muy rápidas, ganaron doblete, Liga y Champions. Admito que a nivel de idea futbolística se notó que tenían algo detrás. Claro, eso no quiere decir que no estuviera, por supuesto, siempre en la alineación el galáctico de galácticos, el árbitro. Porque sin él no se entiende la mística de grandeza, de señorío del Real Madrid. Pero punto y aparte por ahora. Vamos al tema. Yo no sé si se habrán dado cuenta, pero lo que yo empecé a ver que era una opinión por aquí, por allá en redes sociales, comparando al Barcelona de Flick con el de Valverde, pues ahora se ha materializado en artículo periodístico en Mundo Deportivo, comparando el Barça de Flick con el de Valverde. Quiero que lo dijeras, quiero que lo rumies, que vomites para adentro eso y luego que lo expelas de tu ser. Porque no podemos estar a la merced de algo tan contagioso, tan tóxico, tan descerebrado y tan esquizofrénico como eso. A ver, si a lo que se refieren los artículos y estas opiniones es que ganaron lo mismo, una liga, por ponerlo de cierta manera, pues a ver, el papel aguanta con todo. Y sí, pueden decir incluso que no, es que las eliminaciones de Champions también han sido así, similar, dolorosas, que cuando creíamos que lo teníamos, pues de repente no lo tenemos. Pero es que yo quiero que te des cuenta de lo que ellos están haciendo. Están metiéndote en la cabeza que estamos teniendo una idea de juego como la del club de amigos. Que estamos teniendo un plan de entrenamiento como el que tenía Ernesto Valverde, donde varios exjugadores de ese tiempo han dicho que se entrenaba solo 45 minutos, donde exjugadores como Gerard Piqué han confesado que pasaban de las órdenes del entrenador. Ahí salía jactándose de que le habían dicho que no se fuera a Qatar, que no sé qué, que no sé cuánto, y lo dicen como que si fuera gracia. Flick no es Valverde. Y creo que se puede ver en la cancha. A ver, recordemos un poco lo que teníamos alineado en ese entonces. Quitemos a Lamine Yamal, quitemos a Lewandowski, quitemos a Rafinha. Yo sé que está lesionado, pero para efectos del ejemplo, quitemos a Rafinha. Trasladémoslo a la época de Valverde. ¿Qué teníamos adelante? Suárez, Lionel Messi, Ousmane Dembélé. Ojo, no seamos ventajistas.
Yo sé que el Dembélé de hoy es mucho más que el Dembélé de ese tiempo. Yo lo sé. Pero era Dembélé. O sea, no estamos hablando de un jugador desaparecido. ¿Sabes quién más estaba ahí? Philippe Coutinho. Claro, ese fichaje salió como salió, pero me van a negar a mí que era un jugador estratosférico en el Liverpool y que casi todos dijimos que era, la verdad, un buen fichaje, quizá muy caro, pero buen fichaje. Todos lo dijimos. Teníamos a Iniesta, teníamos a Piqué, teníamos a un Marc-André ter Stegen que digamos que estaba viviendo un relativo prime. Teníamos a Busquets Prime, que estaba escudado por Iván Rakitic. ¿Te acuerdas? No estoy hablando de cualquier perico de los palotes. No, para nada. Entonces, ¿quieres comparar ese equipo que costaba una millonada tanto a nivel de fichajes como de salarios con el equipo que tenemos ahora, que son niños que han salido de la cantera en su mayoría, que son fichajes a coste cero o casi cero, que no nos están carcomiendo por dentro a nivel del presupuesto? Son niños que sienten el escudo, que no les tienes que contar qué es el Barcelona, que están dejándolo todo por Flick, que lo ven a él como un padre y como un padre futbolístico también. Tenemos al fin una figura de autoridad que los está entrenando, los está formando, los está educando para que cuando eventualmente no esté, que espero que sea dentro de mucho tiempo, pero cuando eventualmente Flick no esté porque él ya está pensando en disfrutar a sus nietos, entonces estos muchachos van a tener una cultura de trabajo que la van a aplicar con el entrenador que venga. Ojalá. Pero hay muchas posibilidades de que sea así. No como con el club de amigos de Messi, que yo a Messi lo amo. Es lo mejor futbolísticamente que he visto en todo lo que yo llevo viendo fútbol. De verdad que sí, es lo mejor que han visto mis ojos. Pero eso no quita que actualmente la cultura de trabajo, la cultura de entrenamiento, la cultura de juego, la cultura de esfuerzo y la cultura de solidaridad futbolística es mucho mejor. Y eso se lo debemos a Flick. Pues bien, el siguiente tema. Ya decía yo que me parecía, sospechoso que una derrota del Real Madrid en Champions, que sí, que siempre es una hecatombe para ellos, hubiera escocido tanto. Viendo lo que se vio durante el partido, viendo lo que todo mundo ha expuesto en redes sociales, me parecía muy extraño, pues como que la caverna se anticipó a lo que se venía, que es que muchos medios de reputación internacional están señalando al Real Madrid como lo que son los peores perdedores del mundo. Y cuando digo los peores perdedores no me refiero a la calidad, no me refiero a que son los peores jugadores, no. Malos perdedores, los peores perdedores en todo el sentido del término. Son jugadores que no saben perder. Y esto le termina botando el relato a esta prensa vomitiva, mamporrera, falaz, asquerosa y sobre todo mentirosa. Porque cuando quieren, ellos son capaces de inventar cosas alrededor de detalles que nunca hubieras tenido en cuenta. Por ejemplo, y que me disculpen los catalanes que me lleguen a escuchar, pero es que hasta se metieron con la frase de Senji, Pit y Collons, que se le atribuía, o por lo menos se decía que era muy importante para Tito Vilanova. Algunos decían que incluso era frase de él, no lo sé. Lo que yo recuerdo es que se metían con eso para hacerle burla al Barça, para decir que éramos tramposos, porque miren, esto de Negreira no es nuevo. Antes de Negreira existió el Villarato. Y así podemos seguir. Roban y se quejan. Roban y dicen que el otro es el que roba. Así tal cual. Pues, ¿a qué es lo que iba? Bueno, se metían con esta frase de Senji, Pit y Collons, pero viendo todos los lloros que hacen los madridistas y sobre todo el club Real Madrid, ¿por qué no se van al himno original? Sí, ese que tienen olvidado porque solo les gusta el himno de la 10ª. Maravilloso, por cierto, a nivel musical, a nivel de todo lo que quieran, muy lindo. Pero ahí tienen un himno olvidado que tiene una letra bien peculiar en su segunda estrofa. ¿Saben lo que dice? Dice, cuando pierde,
da la mano, sin envidias ni rencores, como bueno y fiel hermano. ¿Y a ustedes les parece que cuando pierde da la mano sin envidias, sin rencores? Cuando vemos a Bellingham diciendo ante las cámaras, what a joke. Cuando vemos a Rudiger diciendo, you saw what I saw. Mientras le pega placajes a jugadores contrarios, mientras los avienta, los empuja. Y así, con la cara tan dura, así tal cual. Como lo ves, como lo oyes, como lo recuerdas y como lo imaginas. Es que ya ni siquiera le hacen caso a su himno original. Ya es parte del museo, ya, ¿saben qué? Ni siquiera es parte del museo, ya es una fábula. No, ni siquiera una fábula, porque entonces tendría moraleja. No, ya es un cuento. Es un cuento. Su himno original es un cuento. Y así podemos seguir con las eternas contradicciones. Ellos nos criticaban a nosotros por lo de las palancas. Las dichosas palancas. ¿Se acuerdan que hasta Mr. Chip se dirigió a nosotros como el palancas en una transmisión en vivo, haciéndonos burla? Ok, de acuerdo. Miren, para los que sean cristianos, hay una frase en la Biblia que dice más o menos, antes de señalar la pelusa en el ojo de tu vecino, sácate la viga del tuyo. ¿Acaso el Real Madrid y los periodistas afines a este club se han olvidado de que allá por los 2000 José María Aznar, presidente del gobierno español, dijo que había que ayudar al Real Madrid? Había que ayudarle, como fuera necesario, se lo confesó a José María García. Y por ende, hubo una recalificación de terrenos que le ayudaron al Real Madrid con el fichaje de Figo. ¿O van a decir que es mentira? Bueno, pueden decir ustedes que eso es la prehistoria. De acuerdo, solo los madridistas pueden hablar de hace 20 años. Solo ellos pueden hablar de eso. Entonces, bien, vámonos más adelante. Menos mal ha habido una denuncia de la Comunidad de Madrid, porque ya les estaban aprobando una recalificación sobre unos parking que decía el Real Madrid que era de interés público y por ende iban a cambiarle los precios, cambiarle los impuestos, pues iba a ser más beneficioso para ellos. Hasta que la Comunidad de Madrid dijo, momentito, ¿cómo que van a hacer para interés nuestro? Si eso es de ustedes. Y gracias a Dios eso ha parado. Porque acuérdense que hasta han creado la ley Mbappé. ¿Se recuerdan de la ley Mbappé? Vayan a buscarlo. Porque si yo me pongo a hablar de eso ahorita, me da una hernia. Pero no todos son malas noticias. No todos son malas noticias. Y para ir concluyendo, yo quisiera darle las gracias a José Mourinho. Sí, José Mourinho. Porque Mourinho fue quien empezó todo este lloriqueo radical del Real Madrid, de ser siempre las víctimas, de ser siempre el pulgarcito, de ser siempre el David contra Goliat. Él lo inició. Yo no recuerdo que el Real Madrid fuera tan llorón antes de Mourinho. Sin embargo, lo que Mourinho da, Mourinho lo quita. Porque después de jugar contra el Real Madrid este año, Mourinho decidió que iba a acabar con lo que él había creado. Debía acabar con el relato. ¿Por qué? Porque él vino y dijo, me expulsan por decir una cosa muy obvia. El árbitro tenía un papel que decía Tchouaméni, Carreras y Heisen no podían ver la amarilla. Y con esas palabras se acabó el embrujo. De repente los jugadores y los clubes no tienen miedo de hablar en contra del Real Madrid y de las cosas que sufren ante ellos. Y los últimos en hacerlo han sido los que para mí se están convirtiendo en próceres de la verdad futbolística. Los jugadores del Bayern Múnich. Dicho sea una cosa, a mí Rummenigge me cae por los innombrables. Sin embargo, los jugadores del Bayern Múnich han puesto los lloros en su lugar. No se han dejado amedrentar por los relatos del rey de copas. No se han dejado amedrentar por el relato de ustedes han ganado por el árbitro. No, han defendido su victoria y hasta han dicho, hey, el Real Madrid
que se mire antes de criticar a los demás por cómo ganan, porque ellos también tienen esqueletos en su closet. Naturalmente, estoy parafraseando, pero ustedes me entienden. Y con eso quisiera concluir. Recuerden, la prensa no quiere informar, quiere manipular. No importa si estás en África, no importa si estás en Latinoamérica, no importa si estás en Norteamérica e incluso en España, te quieren ver la cara. ¿Te vas a dejar? Yo espero que no. Esto ha sido todo por ahora. Gracias por escucharme. Déjame tu like, suscríbete, comenta si te pareció lo que escuchaste y si no te pareció, coméntalo también. Quiero leerte. Esto fue Guanaculé y nos estamos escuchando muy pronto. Visca el Barça.